Historia 1. La casa al final de la calle. ¿Alguna vez has pasado por esa calle desierta de tu ciudad? Esa que todos parecen evitar, donde las luces de las farolas parpadean y el viento parece susurrar secretos que no quieres escuchar. Bueno, al final de esa calle hay una casa que se erige como una sombra olvidada por el tiempo. Las ventanas están siempre cerradas, la pintura está descascarada y el jardín muerto. Pero lo que nadie sabe es que, detrás de esas paredes antiguas, algo siniestro acecha. Todo comenzó hace muchos años, cuando una familia se mudó allí. Decían que eran personas calladas, reservadas, el tipo de gente que notas por su falta de calor y emoción. El esposo era un hombre serio, la esposa siempre tenía la mirada baja, y la hija era una niña extraña. Los vecinos evitaban el contacto, pero todos notaban los cambios en la casa. Las ventanas, que antes dejaban entrar la luz, fueron cubiertas por pesadas cortinas oscuras. Nadie entraba, nadie salía. Hasta que un día comenzaron los gritos. Gritos agudos, desesperados, que venían desde lo más profundo de la casa. Los vecinos los oyeron, pero nadie tuvo el valor de investigar. Llamaron a la policía, pero cuando los oficiales llegaron, encontraron la casa vacía, completamente abandonada. La familia desapareció, como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, las historias comenzaron a circular. Decían que la casa estaba maldita, que cualquiera que intentara entrar nunca volvería a ser el mismo. Se encontraron cuerpos alrededor de la casa, todos con expresiones de puro terror en sus rostros, pero nadie sabía lo que realmente sucedía dentro. Entonces, llegó esa noche. Un grupo de adolescentes, desafiando las leyendas, decidió invadir la casa. Armados con linternas y valentía, abrieron la puerta chirriante y entraron en el oscuro pasillo. El aire era denso, y cada paso resonaba como una advertencia. Subieron las escaleras, entraron en las habitaciones y finalmente llegaron al sótano. Allí abajo el aire era aún más denso, casi palpable. Las luces de las linternas temblaban y comenzaron los susurros. Eran voces indistintas, pero cargadas de desesperación. Y entonces, lo vieron. En el centro del sótano, una figura estaba encorvada sobre un círculo de símbolos antiguos. Cuando la figura levantó la cabeza, se dieron cuenta de que no era humana. Sus ojos, negros como la oscuridad, parecían absorberlos en un abismo sin fin. Uno de los adolescentes gritó y corrió, pero los otros no tuvieron tanta suerte. Nunca fueron encontrados, pero aquellos que escaparon contaron historias que nadie se atreve a repetir. Desde entonces, la casa permanece vacía, excepto por lo que aún reside allí dentro, esperando por otra alma valiente o tonta, lo suficientemente audaz como para entrar. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar la casa al final de la calle? ¿Escuchar los gritos que resuenan en el silencio de la noche e ignorar los susurros que te llaman por tu nombre? Tal vez sea mejor evitar esa parte de la ciudad. Después de todo, algunas puertas nunca deberían abrirse. Historia 2. El extraño en el espejo. ¿Has escuchado alguna vez esa leyenda urbana? La que dice que si te colocas frente a un espejo en la oscuridad y susurras ciertas palabras, algo o alguien podría aparecer. La mayoría de la gente se ríe de eso. Consideran tonterías para asustar a los niños. Pero algunos saben la verdad. Han experimentado lo que significa ver lo imposible reflejado de vuelta. Esta es la historia de un grupo de amigos que no creía en lo sobrenatural. Hasta que fue demasiado tarde. Era una noche común, sin nada especial. 4 amigos se habían reunido en la casa de uno de ellos, listos para pasar otra noche aburrida jugando videojuegos y charlando sobre la vida. Pero como suele suceder en estas situaciones, el aburrimiento llevó a la curiosidad. Uno de ellos, Lucas, sugirió que hicieran algo diferente, algo que nadie más tendría el valor de hacer. La idea era simple: apagar las luces, encender una vela frente al espejo y llamar a lo que estuviera al otro lado. Se rieron, burlándose de la idea, pero en el fondo había una inquietud, esa sensación de que estaban a punto de cruzar una línea invisible. Aún así, todos estuvieron de acuerdo. Solo era un juego, ¿verdad? Nada realmente podría suceder. Apagaron las luces y el ambiente se llenó de una oscuridad pesada. La única luz provenía de la vela, que parpadeaba proyectando sombras danzantes en las paredes. El espejo, grande y antiguo, reflejaba la sala de manera distorsionada. Era como si estuviera vivo, esperando. Lucas, con una sonrisa nerviosa, se acercó al espejo y comenzó a recitar las palabras. Al principio no sucedió nada. El silencio era profundo, casi ensordecedor. Pero entonces algo cambió.
La temperatura en la sala cayó bruscamente y la llama de la vela vaciló, como si un viento invisible hubiera soplado. Fue entonces cuando lo vieron. En el espejo, detrás de Lucas, una figura comenzó a formarse. Al principio parecía solo una sombra, pero a medida que pasaban los segundos se volvía más nítida. Era un hombre, o algo parecido a un hombre. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban vacíos, agujeros negros que parecían absorber la luz a su alrededor. Lucas dejó de recitar las palabras, la sonrisa congelada en su rostro. No podía ver lo que los demás veían, pero sentía el aire pesado, como si algo lo estuviera observando de cerca, muy de cerca. Los otros amigos quedaron paralizados, sus ojos fijos en el espejo, donde el extraño comenzó a moverse, acercándose cada vez más a Lucas. Lo que sucedió a continuación es difícil de describir. La vela se apagó, sumiendo la sala en una oscuridad total. Hubo un sonido, un susurro que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Y entonces, un grito que rasgó el silencio de la noche y heló la sangre de todo. Cuando finalmente se encendieron las luces, Lucas estaba en el suelo, temblando, el rostro pálido y los ojos desorbitados, fijos en el espejo. Los amigos corrieron a ayudarlo, pero él no respondía, solo murmuraba repetidamente: «Él aún está ahí, él aún está ahí». El espejo, bueno, lo cubrieron con una sábana, intentando olvidar lo que habían visto. Pero lo que no saben es que algunas cosas no pueden ser olvidadas. Que una vez que miras al otro lado, el otro lado también te mira a ti. Y a veces lo que ves no quiere irse. Algunas imágenes nunca desaparecen. Historia 3. El grito en el bosque. Imagina estar rodeado por un bosque denso, donde los árboles se cierran a tu alrededor como centinelas silenciosos, y la oscuridad es tan profunda que parece que el mundo se acaba más allá del haz de tu linterna. Ahora, imagina que estás allí con tus amigos, riendo y contando historias alrededor de una fogata, convencido de que nada puede tocaros. Pero, ¿y si te dijera que esa noche, en ese lugar, el silencio no era solo silencio? Era una advertencia. Se suponía que iba a ser una noche divertida. 4 amigos decidieron acampar en un bosque que, según las historias locales, guardaba más que solo árboles antiguos y senderos olvidados. Decían que personas habían desaparecido allí, pero esas advertencias parecían solo leyendas para asustar a los turistas. Y como todo buen grupo de adolescentes valientes, ignoraron las advertencias y montaron el campamento en el corazón del bosque. La noche comenzó tranquila. La fogata crepitaba, iluminando los rostros relajados de cada uno, mientras compartían bromas y planes para el futuro. Pero a medida que pasaban las horas, el viento comenzó a soplar con una intensidad inquietante, susurrando entre las hojas, como si intentara decir algo. Entonces, llegó el primer sonido. Un grito, distante, que parecía flotar en el aire, viniendo de ninguna parte y de todas partes a la vez. Te miraron entre sí, riendo nerviosamente, convencidos de que era solo un animal nocturno, o tal vez uno de los amigos gastando una broma. Pero el grito no paraba. Se acercaba, cada vez más fuerte, más agudo, más desesperado. Era el sonido de alguien o algo en pánico absoluto, y a medida que se acercaba, las risas se desvanecieron, dando paso al miedo. Un miedo primitivo, el que surge cuando tu cuerpo sabe que algo está terriblemente mal, pero tu mente aún se niega a aceptarlo. La fogata, antes un punto de confort, ahora parecía pequeña, incapaz de proteger contra lo que sea que se estuviera moviendo en las sombras. Los amigos decidieron que era hora de volver a las tiendas de campaña, encerrarse y esperar a que amaneciera. Pero tan pronto como dieron el primer paso, el grito cambió. Ahora era diferente, más cercano, más real, como si viniera de dentro del propio bosque. Se congelaron, con el corazón acelerado, los ojos fijos en la oscuridad más allá del alcance de la luz. Y entonces, entre los árboles, lo vieron. Una figura pálida, casi translúcida, moviéndose lentamente hacia ellos. Sus movimientos eran erráticos, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. Y de su boca, sin mover los labios, el grito continuaba, resonando en la noche. Fue el pánico lo que los hizo correr. Pero lo que no sabían era que en el bosque, correr no siempre es la mejor opción. Porque esa cosa, esa entidad, parecía alimentarse del miedo. Cuanto más rápido corrían, más fuerte se hacía el grito, reverberando en sus cráneos, haciéndolos tropezar, caer y perderse unos a otros. A la mañana siguiente, solo uno de ellos salió del bosque. Sucio, arañado y con los ojos vidriosos, no podía hablar, no podía explicar lo que había sucedido.
Todo lo que repetía mientras los socorristas intentaban calmarlo era el grito nunca para, nunca para. ¿El bosque? Sigue allí, tan sereno como siempre. Pero si prestas atención, en algunas noches cuando el viento es el adecuado puedes escuchar un grito a lo lejos. Y quién sabe, tal vez solo sea el viento. O tal vez sea algo que todavía está cazando, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para perderse en la oscuridad. Así que si alguna vez decides ir de campamento, recuerda, el bosque guarda sus propios secretos. Y algunos gritos nunca deberían ser escuchados. Historia 4. El visitante nocturno. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la sensación de que alguien te estaba observando? Esa sensación inquietante que te eriza la piel y acelera el corazón. Para la mayoría eso es solo un producto de la imaginación. Una pesadilla que se disipa al encender la luz. Pero para una joven llamada Ana, esa sensación se convirtió en una realidad que la consumió. Noche tras noche. Todo comenzó de forma inocente. Ana era una estudiante universitaria, viviendo sola en un pequeño apartamento. La vida seguía su curso normalmente, hasta que una noche, alrededor de las 3 de la mañana, se despertó de repente. Su habitación estaba envuelta en una oscuridad casi sofocante, pero había algo diferente, una presencia, algo que no podía explicar. Mirando a su alrededor, sus ojos se detuvieron en la ventana. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y esbelta estaba afuera, inmóvil, solo observando. Aún con la tenue luz de la calle, pudo ver que el rostro era una mancha indistinta, sin rasgos definidos. Pero los ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Quedó paralizada, el miedo la clavó al colchón, incapaz de moverse o gritar. Y entonces, la figura desapareció, disolviéndose en la oscuridad de la noche. Ana trató de racionalizarlo, diciéndose a sí misma que solo era un sueño, que la oscuridad había jugado una mala pasada a su mente cansada. Pero la noche siguiente volvió a suceder. Y la otra también. Cada vez la figura estaba allí, solo observando, como si esperara algo, como si la estuviera estudiando. Comenzó a contárselo a sus amigos, pero nadie le creía. Se reían, diciendo que estaba exagerando, que solo era la presión de los estudios jugando con su cabeza. Pero Ana sabía que algo estaba mal. Empezó a evitar dormir, temiendo el momento en que el visitante nocturno apareciera una vez más. Cierta noche decidió enfrentar su miedo. Se armó con un cuchillo de cocina y esperó. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando, una vez más, la figura apareció. Pero esta vez había algo diferente. La sombra estaba más cerca, más nítida. Podía ver los contornos del cuerpo, el movimiento casi imperceptible del pecho, como si estuviera respirando. Ana, reuniendo todo el valor que tenía, se levantó de la cama y marchó hacia la ventana. Pero tan pronto como se acercó, la figura simplemente se disolvió en la oscuridad. Confundida abrió la ventana, mirando hacia la calle vacía. No había nada, solo el silencio de la noche y el viento frío. Aliviada, cerró la ventana y volvió a la cama, segura de que había terminado con esa pesadilla. Pero lo que no sabía era que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Esa misma noche, poco antes del amanecer, Ana se despertó de nuevo. Esta vez no hubo aviso, no hubo figura en la ventana. Solo una presencia gélida al lado de su cama. Temblando, giró la cabeza y encontró al visitante dentro de su habitación. Estaba allí, parado a centímetros de distancia, con esos ojos brillantes fijos en los suyos, y entonces sonrió. Una sonrisa grotesca, imposible, que se estiraba de oreja a oreja, revelando una boca llena de dientes afilados. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano tan fría como la muerte en su hombro, y la oscuridad la envolvió por completo. A la mañana siguiente, los vecinos de Ana encontraron su apartamento vacío. No había señales de lucha, nada fuera de lugar. Solo una ventana entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. Ana nunca más fue vista. Algunos dicen que huyó, enloquecida por el miedo. Otros creen que el visitante nocturno se la llevó a algún lugar donde nunca llega la luz del día. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar por tu ventana por la noche? Porque a veces, cuando la oscuridad es profunda y el silencio es absoluto, algo puede estar observándote. Y si miras por suficiente tiempo, podrías acabar viendo lo que no deberías, o ser visto por aquello que te observa. ¿Preferirías dormir en paz, ignorando los peligros que se esconden en la oscuridad, o tener el valor de saber lo que realmente sucede mientras estás vulnerable? La elección es tuya, pero prepárate para las consecuencias. Si has llegado hasta aquí,
ya sabes que el miedo puede ser tan fascinante como aterrador. Estas historias son solo el comienzo. Si disfrutas de esa sensación escalofriante y quieres más relatos oscuros, misteriosos y perturbadores, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, el terror es nuestro aliado, y con cada nuevo video serás llevado a explorar los rincones más oscuros de la imaginación. Pero cuidado, nunca se sabe qué podría estar observándote desde el otro lado de la pantalla. Nos vemos en la próxima historia, si tienes el valor.